Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia Fusenda. Hoy tenemos a nuestra hermana Veracruz Espitia García desde la Sociedad Espiritista de Cartagena. Nos va a dirigir este tema muy importante a todos los estudiosos de la doctrina espírita. Y como todos, según las palabras de Allan Kardec, somos mediums. Entonces, lo importante de la influencia moral de los mediums en las comunicaciones espíritas. Para iniciar, vamos bueno, primero que todo, ¿quién es Veracruz Espitia García? Es una economista, en estos momentos es docente de una institución educativa, tiene más de 40 años en la doctrina espírita, desde el grupo juvenil, departamento de comunicaciones e infancia, comunicaciones, departamento infanto-juvenil, escuela de mediums. Es conferencista local y regional de nuestra doctrina. Y ya pues hemos contado con ella varias veces, incluso en relatorías y conferencias. Para iniciar, entonces, vamos a pedirle a nuestra hermana Josefa Zambrano. Ella es venezolana, pero está en Chile, para que nos dirija esta elevación de pensamiento. Buenas tardes, Josefa. Adelante. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, nos ponemos ante la presencia de nuestro amado Padre y de nuestro hermano mayor, Jesús. Rogamos la luz, la inspiración y la orientación para nuestra conferencista Veracruz, de manera que un tema tan importante como el de hoy llegue al mayor número posible de personas, no solamente espíritas, sino también aquellos medium que aún no están moralizados y que bien merecen recibir estas instrucciones, estas enseñanzas, la belleza de nuestra amada doctrina espírita. Con este ánimo, Padre, implorando entonces tu amparo, tu protección, dejamos abierta esta charla. Amén. Bien, señora. Así sea. Bueno, sí, señora, bueno, que duerme. Gracias. Chao, que Josefa Veracruz, la palabra es tuya. Adelante. Gracias. Bueno, el título de la conferencia, Influencia moral del medium en las comunicaciones. Siguiente. Ay, mi niño Rodri. ¿Qué hace mi niño? Parece que no se te está escuchando, Vera, o soy yo. No la escuchamos. No se escucha. No la escuchamos y ella aparece sin micrófono. Vera, no te escuchamos. No te escuchamos. Es que la parte del audio como que se desconectó y ahora otra vez está conectándose.
el audio, Vera, el audio. ¿Por qué no entran? ¿Por qué no entran nuevamente, Vera, que no se está escuchando? Vera, en ninguno de los dos tienes audio. Vera, no tienes audio, Vera. Vera, no tienes audio. Vera, hola Vera. No sé, ¿qué pasó día con su tía? Hola Vera, no tienes audio. En ninguno de los dos, ni en el celular, ni en el, porque hay uno que te aparece el video, pero no te aparece el audio. Y en el otro no te aparece ni el video ni el audio. ¿Por qué no entras y sales y entras otra vez para ver en los dos, para ver qué? ¿Oíste? Solamente te estamos viendo el video, pero el audio no. Me imagino que ese será el computador, pero ahí no te sale audio. Y en el celular, ninguno de los dos. Hola. Ahí te estoy aceptando.
¿Ya? Habla. 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 Sí, a ver, estoy hablando. Ahora sí, ahora sí. Sí, se Ahora sí escucha. se oye el audio. Perfecto. Bueno, pero acá en el computador no está pasando las diapositivas, no las veo que pasan. No, no, es que no es que te esté pasando las diapositivas, sino, mami, es que no es que se te, yo no te he pasado porque no te oía. Ah, ya entiendo. Tienes que Bueno, ahora empezar sí. de nuevo. ¿Oíste? Bueno, correcto, correcto. Empiezo de nuevo. Sí, Bueno, en esta respira, primera, respira y empieza de nuevo. correcto. Ahí Ok, cortamos eso, no te preocupes, ahí cortamos eso. Adelante. bien, dice, y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, lanzad demonios, gratuitamente recibisteis, dad gratuitamente. Vean que esto es muy importante. Gratuitamente recibisteis, dad gratuitamente. A través de la mediunidad nosotros no podemos pedir dinero ni recibir obsequios, absolutamente nada de eso. Ya desde la época de Jesús, ya él proclamaba toda esta serie de fenómenos, podríamos decir, que tiene que ver con las facultades que pueden ser mediúnicas o pueden ser propias del espíritu. Entonces, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, todo eso que nosotros en estos momentos ya conocemos y hemos estudiado con el libro de los espíritus, y del libro de los mediums, que es donde está todo el compendio de lo que es la facultad mediúnica. Siguiente. ¿Cuál es la verdadera definición de la mediunidad? La mediunidad es aquella luz que sería derramada sobre toda carne y prometida por el Divino Maestro para los tiempos del Consolador actualmente en curso en la tierra. La misión mediúnica sí tiene sus ventajas y sus luchas dolorosas. Es una de las más bellas oportunidades de progreso y de redención concedidas por Dios a sus misérrimos hijos. Entonces pongamos mucha atención a esta última parte en donde dice que es una de las más bellas oportunidades de progreso y de redención. Entonces no es para envanecernos, no es para que creamos que somos lo máximo porque tenemos una facultad mediúnica, porque podemos sanar, que podemos comunicarnos con los espíritus. Eso es envanecerse. Generalmente, esta facultad mediúnica se da esta herramienta a los que estamos más comprometidos, porque es una forma de avanzar un poco más rápido en nuestra evolución espiritual. Entonces, si la llevamos bien, si la utilizamos bien, si la respetamos, eso va a ser un avance muy grande para toda esa, digamos, todo lo que debemos nosotros en nuestra evolución, ¿ya? Porque somos seres comprometidos. Entonces se nos da esta oportunidad y se nos da esta herramienta de progreso. Siendo luz que brilla en la carne, la mediunidad es atributo del espíritu, patrimonio del alma inmortal, elemento renovador de la posición moral de la criatura terrena, enriqueciendo todos sus valores en los aspectos de la virtud y de la inteligencia, siempre que se encuentre ligada a los principios evangélicos en su trayectoria por la superficie del mundo. Siempre que se encuentre ligada a los principios evangélicos.
No nos podemos salir de ahí, porque entonces podemos perder la oportunidad y cada vez será más difícil para nosotros conseguir estas oportunidades. Adelante. Palabra de Jesús. Bueno, dice, carísimos, no queráis creer en todo espíritu, mas probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado en el mundo. Recordemos en esta parte que en otras religiones y en otras creencias y en la posición de otras personas que no son espíritas, lo que dice es que en la Biblia se prohíbe, que Moisés prohibió la comunicación con los muertos, pero la prohibió porque la utilizaron mal. Se desviaron de lo que debe ser la verdadera mediunidad. Entonces la estaban utilizando para otros fines, no la utilizaban como debía ser. Entonces, por eso en San Juan, aquí nos dice, no creáis o no queráis creer a todo espíritu, mas probad a los espíritus si son de Dios. Es decir, si los espíritus tienen buenas intenciones, si son buenos, si son elevados, porque nosotros más que todos los espíritas que ya hemos pasado por todas estas enseñanzas, que hemos leído el libro de los medios, que hemos hecho escuela, a mí me tocó con doña Ana Fuentes de Cardona y eso eran como 5 años, era como una carrera universitaria preparándonos y estudiándonos para recibir a los espíritus, para ejercer la mediunidad, porque es que es de mucho cuidado, es de mucha responsabilidad y no todos los espíritus, como dice aquí, son de Dios. ¿Sí? Hay muchos que son malintencionados, son pseudo sabios, son realmente, algunos son malos, ya, de muy bajas intenciones. Entonces, todo eso debemos tenerlo en cuenta. Siguiente. Palabra de Jesús. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios. De modo que si puede ser, caigan en error aún los escogidos. Fíjense esto. De modo que si puede ser, caigan en error aún los escogidos. Es decir, aún aquellos que tenemos conocimiento un poco más amplio que la mayoría de las personas del común, que no tienen los conocimientos que tenemos nosotros. Que se levantarán falsos cristos, ya nosotros sabemos eso, lo hemos visto, lo hemos evidenciado en todas estas religiones con estos falsos profetas, estas personas que dicen que vienen de parte de Dios y enseñan cosas absolutamente absurdas. Algunas pues han terminado en tragedia, como aquella en donde todos sus fieles, sus seguidores, terminaron suicidándose. Y la persona que lideraba este grupo, él dijo que le dispararan. Entonces, alguien le disparó. Y allí cayeron todas las personas, mujeres, niños, ancianos, todos absolutamente. Y muchísimas otras que son falsas religiones que vienen en nombre de Jesús y que vienen diciendo unos absurdos absolutos y la gente realmente les cree. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque esos falsos cristos todavía están por ahí. Muchos de ellos se hacen millonarios, eso lo sabemos también. Todos estos personajes que han hecho dinero con lo que predican,
por lo que dicen, porque esa es la palabra de Dios, esa es la palabra de Jesús. Inclusive algunos han dicho que son Jesús. Yo me vi un programa una vez en donde un personaje decía que él era la reencarnación, que él era Jesús, que él era Jesús. Entonces el periodista le decía, pero es que tú tienes un carro costoso y tienes joyas, y Jesús era humilde. Le decía él, no, es que en aquella época tener un burro que fue el animalito en que Jesús entró a Jerusalén, eso era lo mismo que tener el carro costoso que él tenía en estos momentos, ¿ya? Que Jesús había enseñado y que era un ser que había enseñado lo espiritual, pero que él no había pasado por la experiencia de la carne, es decir, de todo lo que eso conlleva. Y él lo estaba haciendo en estos momentos. Todavía me acuerdo perfectamente de ese programa en donde él se presentaba así, que él era Jesús. Siguiente. Bien, aquí tenemos el libro de los médiums, que es el guía de los médiums y de los evocadores, conteniendo la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de todos los géneros de las manifestaciones, los medios de comunicarse con el mundo invisible, el desarrollo de la mediunidad, las dificultades y los escollos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo. Es continuación del libro de los espíritus. Entonces, en este libro de los medios es donde nosotros encontramos absolutamente todo lo que un espírita debe saber sobre la comunicación de los espíritus. Aquí dice evocadores. Pero nosotros sabemos que el espírita, digamos que nosotros no nos reunimos y evocamos o llamamos a determinado espíritu. Es que nos queremos comunicar con el espíritu de fulano, con el espíritu de sutano. No. En un centro espírita, hay dos equipos, podríamos decir. El equipo de médiums de la tierra y el otro equipo de espíritus que trabaja conjuntamente. Y son ellos los que dirigen desde el plano espiritual cómo van a ser las comunicaciones, quiénes se van a comunicar. Ellos planean y programan todo eso. Nosotros no estamos, digamos que no es el papel del medium espírita la evocación. De pronto, en la época de Kardec, él lo hacía, pero era con fines de estudio, para saber cómo era el plano espiritual, qué tenían que decir los espíritus, y también, es decir, todo aquel que de pronto está haciendo un trabajo de investigación y necesite de pronto hablar con determinado espíritu, o que alguien pues les dé razón de X o Y espíritu, puede ser, pero bajo unas circunstancias especiales de investigación, puede ser de estudio. Pero, por ejemplo, hay personas que se presentan a un centro espírita queriendo que uno les evoque el hijo que se murió, la mamá que está en el plano espiritual, el papá, los familiares, en fin, ese tipo de cosas no lo hacemos en los centros espíritas, porque la mediunidad es muy seria. Esto es solamente, nosotros somos intermediarios, medianeros, eso se llama mediunidad. Digamos que ese es nuestro papel. Digamos que
somos como un puente, y digo somos porque soy médium, somos como un puente entre ese plano espiritual y el plano nuestro. Y también hay que decir que a nivel del plano espiritual se realizan reuniones mediúnicas. Quienes han leído los libros, en la mayoría de ellos, pues hay ejemplos de estas reuniones mediúnicas y de lo que los espíritus superiores, porque son espíritus muy serios, realizan en el plano espiritual. Entonces, el mismo equipo, por ejemplo, de médiums que está trabajando en determinada centro espírita, en las noches puede haber desdoblamiento y se hacen reuniones mediúnicas en donde llegan espíritus tanto encarnados como desencarnados, y siempre el objetivo es de enseñanza, de evangelización, de que los espíritus se den cuenta por qué ruta van, si están equivocados, que tienen que darse cuenta de sus compromisos para darle paso también a los espíritus perseguidores. Y se hacen todo este tipo de reuniones, inclusive hay reuniones de efecto físico. Hay muchos ejemplos y muy interesantes sobre sobre la mediunidad y estas reuniones mediúnicas en el plano espiritual. En estos últimos libros de Manuel Filomeno de Miranda, en cada uno de los libros que él dictó sobre la transición planetaria, estas reuniones se hacen y se encuentran casos muy interesantes. Entonces, que invitan a que nosotros estudiemos todos esos casos, que puede dar para una conferencia. Siguiente. Mediunidad gratuita. Los medios modernos han recibido igualmente de Dios un don gratuito que consiste en ser los intérpretes de los espíritus. Intérpretes. Interpretar su pensamiento, ¿ya? Ellos lo transmiten y nosotros lo interpretamos y lo decimos para instruir a los hombres, porque sus mensajes son siempre elevados, son mensajes ético-morales para mejorar nuestro comportamiento. Siempre es para el mejoramiento de nosotros. Por eso, el primero que se debe aplicar los mensajes de los espíritus superiores en una reunión mediúnica somos los mediums. Al leer, por ejemplo, el evangelio que se hace antes de cada reunión, los primeros que debemos aplicarnos ese conocimiento somos nosotros los medios. Entonces, para enseñarles el camino del bien, conducirles a la fe, no para vender palabras que no les pertenecen, porque no son producto de su concepción, ni de sus investigaciones, ni de su trabajo personal. Este es un trabajo de los espíritus. La doctrina espírita no es trabajo de los hombres, es una revelación cuyos autores son los espíritus superiores comandados por Jesús. Entonces, no podemos estar inventando o dando conceptos personales. Sí podemos sacar conclusiones, que cuando nosotros estudiamos la doctrina espírita, por supuesto que podemos sacar conclusiones, por supuesto que podemos investigar, profundizar sobre lo que han dicho otras personas sobre determinado tema, pero sin salirnos de los lineamientos de Kardec. ¿Sí? Entonces siempre, y estas, como dice aquí, estas palabras no nos pertenecen, no son producto de nuestra concepción, no son producto de nuestras investigaciones, ni de nuestro trabajo personal. Entonces todo esto es obra del plano espiritual. Siguiente.
el desarrollo de la mediunidad está en razón del desarrollo moral del medium. Dicen los espíritus muy claramente, dicen no. La facultad propiamente dicha depende del organismo. Es independiente de la moral. No sucede lo mismo con el uso, que puede ser más o menos bueno según las cualidades del medio. Es decir, depende del organismo. Por supuesto que hay un acondicionamiento periespiritual antes de reencarnar. Como el periespíritu es el modelo organizacional biológico, lo que venga en el periespíritu, en la reencarnación, se refleja en el cuerpo físico. Y nosotros también debemos entender que la mediunidad depende de la sintonía. Por eso dice aquí, el uso. Si el medium no tiene una, digamos, no tiene afinidad, no afiniza, no atrae a los espíritus superiores, por supuesto que los que lo van a acompañar son espíritus inferiores. Y todo lo contrario, si ese medium se cuida en su moral, en su comportamiento, en sus pensamientos, va a atraer y va a afinizar con espíritus superiores. Entonces, ahí debemos hacer una diferencia, porque dice que depende del organismo, que ya está condicionado para eso. Entonces, depende del uso que se le dé. Y eso depende de qué clase de medium somos, oralmente hablando. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuál es nuestro actuar? Por ejemplo, una persona, pongamos el caso de la medium que tenía, es decir, era alcohólica, Eusapia Paladino, que tenía una facultad de efecto físico. ¿Sí? Como ella no se cuidó en ese aspecto y tomaba mucho, alcohólica, pues terminó haciendo fraude, porque ya la mediunidad, esas energías ya las había dañado, las había desviado. Y según nos enseñaba Ana de Cardona, se le podía, digamos que ya esa mediunidad no iba a ser lo mismo. Ella perdió esa facultad. Entonces ella hacía fraude. Y así hay muchísimos ejemplos de mediums que se prepararon durante mucho tiempo en el plano espiritual, que duraban 30, 20 años preparándose y fallaban cuando venían ya a planetas reencarnados, porque desviaban esas energías. Y claro, ya la afinidad ya no era con los espíritus superiores, ya no tenían esa protección con el plano espiritual superior, ya no sintonizaban, sino con los espíritus afines a ellos. Siguiente. Los medios que hacen mal uso de su facultad, que se sirven de ella con las miras del bien o que no se aprovechan que no se sirven de ella con las miras del bien o que no se aprovechan para su instrucción, sufrirán las consecuencias. Y la respuesta es, si hacen mal uso de esta facultad, serán doblemente castigados, porque tienen un medio más para ilustrarse y no se aprovechan. El que ve claro y tropieza es más vituperable que el ciego que cae en el hoyo. Es decir, lo de siempre, mientras más conocimiento tengamos nosotros
que tenemos ese conocimiento bien claro en la doctrina y que hacemos mal uso de esa facultad, fíjense que dice aquí, serán doblemente castigados. Es decir, que en próximas reencarnaciones será mucho más difícil en nuestro proceso evolutivo y quizás ya será una mediunidad atormentada, propicia a que lleguen espíritus obsesores que pueden conducirlos a la locura, por ejemplo. Entonces es de mucho cuidado. Nosotros que tenemos todo este conocimiento, no tenemos, digamos que no podemos decir, cuando pasemos al plano espiritual, no es que yo no sabía, es que yo creía. No, porque la doctrina es bastante clara. Siguiente. Es absolutamente, puesto que las cualidades morales del medium alejan a los espíritus imperfectos. ¿En qué consiste que un medium dotado de buenas cualidades transmita contestaciones falsas y groseras? ¿Conoces la respuesta? ¿Conoces tú todos los pliegues de su alma? Por lo demás, sin ser vicioso, puede ser ligero y frívolo, y algunas veces tiene necesidad de una lección a fin de que esté preparado. Fíjate que los mediums no somos perfectos, somos espíritus en evolución, traemos nuestros compromisos, nuestras pruebas, nuestras expiaciones, y por el solo hecho de estar en la doctrina, de ser espírita, de ser medium, no nos libramos de nuestros compromisos evolutivos con la ley de causa y efecto. Es una gran ayuda para nosotros. Pero ya sabemos aquí qué nos pasa si no aprovechamos esa ayuda. Entonces, fíjense que un medium pueda que no sea vicioso, pero puede ser, dice aquí, ligero y frívolo. No conocemos todos los pliegues de su alma, como dice el espíritu. No somos perfectos. Entonces podemos tener cualidades, pero también tenemos defectos. Y fíjense que los espíritus permiten esto como una lección para que no nos envanezcamos. No somos perfectos. Tenemos que estar muy pendientes. Tenemos que orar y vigilar como nos manda el Maestro Jesús. Siguiente. Los medios que hacen mal uso de... Es absolutamente imposible el tener buenas comunicaciones por un medium imperfecto. Respuesta de los espíritus. Un medium imperfecto puede algunas veces obtener cosas buenas, porque si tiene hermosa facultad, los espíritus buenos pueden servirse de él a falta de otro en una circunstancia particular. No es general, es una circunstancia particular. Pero esto sucede solo momentáneamente, porque desde que encuentran uno que les conviene mejor, le dan la preferencia. Es decir, de pronto en algún momento, en alguna circunstancia, no hay otro medium del que puedan hacer uso, por decirlo así, y hay un medium imperfecto del cual pueden manifestarse. Eso sucede, pero fíjense que dice algunas veces y en unas circunstancias muy particulares, porque es que todo se trata, como ya hemos dicho, de la afinidad con espíritus superiores o espíritus inferiores. Digamos esto, una persona que no tenga muy buena moral, pero vino con una facultad, porque ya hemos dicho que depende del organismo. Entonces, puede tener, por ejemplo, que es un medium que puede sanar o que puede dar unas comunicaciones
muy buenas, ¿ya? Tiene esa facultad, pero depende de nosotros cómo la utilicemos. Ahí sí, el medium tiene una gran responsabilidad, porque si no la utilizamos bien, ya nos lo han dicho los espíritus, nos castigan o ellos no, nosotros mismos, la ley, el doble. Siguiente. ¿Cuál es el medium que podríamos llamar perfecto? Nos responden los espíritus. Perfecto. Ah, vosotros sabéis que la perfección no está sobre la tierra. De otro modo, no estarías en ella. Sí, pues, medium bueno. Y esto será ya mucho, porque son raros. El medium perfecto sería aquel a quien los malos espíritus no se hubieran atrevido jamás a hacer una tentativa para engañarle. El mejor es aquel que, no simpatizando, sino con buenos espíritus, ha sido engañado, menos este. Ahora, vayamos al caso de Jesús, que fue el ser más perfecto sobre la tierra, y era medium, en el sentido de que él permanecía constantemente en comunicación con el plano espiritual, con espíritus de su misma evolución o superiores a él. Yo recuerdo que doña Ana, enseñándonos pues en estas clases que nos daba, ella nos decía, recuerden cuando Jesús se le presentó el caso de la pecadora y que la iban a apedrear, porque ese era el castigo, por ser infiel, ¿sí? Entonces él se agachó y escribió sobre la arena, que dicen que fue lo único que Jesús escribió cuando lo hizo sobre la arena. Y ella decía, está comunicándose, estaba en ese momento en comunicación con el plano espiritual, con espíritus muy superiores, para que pudiera dar una respuesta asertiva ante la situación que le estaban presentando, porque siempre le colocaban la cascarita, vamos a ver si cae, porque se trataba de las leyes divinas, que era lo que él enseñaba, y la ley del amor, que era la principal, y las leyes de esa época, y esa era una de las leyes. Entonces él dijo, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dejando una enseñanza magnífica. Nadie, todo el mundo, pues todos soltaron las piedras. Y él pregunta, mujer, que si la habían agredido. Ella dijo, no, todos se fueron. Entonces, si ellos te perdonaron, no te agredieron, pues yo tampoco lo voy a hacer. Pero vete y no peques más. Es decir, tú cometiste un error, pero tienes que corregir ese error. No peques más. Y esto tiene una connotación mucho más amplia, por supuesto, porque ya en otros libros habla del esposo, el esposo que en ese momento, cuando la cogieron a ella, estaba en un prostíbulo y él muere de una enfermedad venérea por estar con las prostitutas. Entonces él, para los hombres no había ese castigo, más para la mujer sí. Entonces, el ser el medio más perfecto, recordemos cuando él se fue esos 40 días a meditar, según las escrituras, bueno, al sitio donde se fue, a veces no conecto, y se le aparece, dice en las escrituras, dice que el diablo,
pero nosotros sabemos que son los espíritus inferiores, a sabiendas de que era la luz que había llegado al mundo, querían atacarlo. Pero como él era un medium perfecto, pues dice aquí que los espíritus no se atreven ni siquiera a hablarle, a atacarle, nada. Pero él lo permitió para dejarnos la enseñanza. Porque toda su vida fue un ejemplo para nosotros, una enseñanza para nosotros. Entonces, ¿cómo es que lo tentaron? No, él lo permitió que estos espíritus inferiores se le acercaran, a sabiendas ellos de que él era inatacable. Pero dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a intentar. Y nos dejó también una enseñanza de cómo rechazar las malas insinuaciones de los espíritus inferiores. Las malas insinuaciones no solamente de los espíritus, sino de los encarnados también. Todo aquel que venga a proponerte algo que no esté dentro de los lineamientos de las leyes divinas, dentro de los lineamientos de la ley del amor, no hay que escucharlo, hay que rechazarlo. Entonces, esa es la enseñanza que él quería dejar. Siguiente. Si no simpatiza, sino con buenos espíritus, ¿cómo estos pueden permitir que sea engañado? Los buenos espíritus lo permiten algunas veces con los mejores mediums para ejercitar su juicio y enseñarles a discernir lo verdadero de lo falso. Además, que por bueno que sea un medium, nunca es tan perfecto que no pueda dar lugar a ser atacado por algún flanco débil. Esto debe servirle de lección. O sea que eso nos puede suceder, porque es que ya nos están enseñando los espíritus. Es que el medium perfecto aquí en la tierra no existe. Existen los mediums buenos, o sea, las personas buenas que tienen mediunidad. Pero aún así podemos ser atacados, podemos ser engañados, y los espíritus superiores lo permiten como una enseñanza. Entonces eso nos sirve de experiencia para que seamos, digamos que mediums un poco más completos, más vigilantes, pero perfectos no, porque aquí en este planeta no existe eso. Siguiente. Esta ya el orgullo de los medios. Esto sí es peligrosísimo. Todas las imperfecciones morales son otras tantas puertas abiertas que dan entrada a los malos espíritus. Pero lo que ellos explotan con más habilidad es el orgullo, porque es el que menos deja conocerse a sí mismo. El orgullo ha perdido a muchos medios dotados de las más bellas facultades y que sin esto hubieran podido ser sujetos notables muy útiles. Mientras que habiendo sido la presa de los espíritus mentirosos, sus facultades se han pervertido en primer lugar, después aniquilado y más de uno se ha visto humillado por las más amargas decepciones. Entonces, lo que hemos venido diciendo, el orgullo es el enemigo número uno, no solamente de la mediunidad, es que el orgullo es el enemigo número uno de la humanidad. Que los espíritus nos enseñan que el orgullo y el egoísmo son las dos grandes plagas de la humanidad y son las que mantienen al planeta en el estado en que está en estos momentos, por el orgullo y por el egoísmo. Entonces, un medium envanecido, por ejemplo, no, que es que yo solamente recibo espíritus superiores, porque yo soy un medium elevado, y yo solamente recibo a Jesús y a María, y yo recibí aquí, sí, algunos han dicho al mismísimo Jesucristo, a, no sé, André Luis, solamente se comunica André Luis aquí en este centro, nada más. O Francisco de Asís, en fin, y siempre están hablando de espíritus superiores, muy superiores.
Y él se envanece diciendo que él recibe esos mensajes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. O que este es un mensaje de Simón Bolívar, o es un mensaje de Napoleón. ¿Ya? Que es que la facultad mía es tan buena que esos espíritus se acercan a mí. Ese envanecimiento, fíjense todo lo que provoca. ¿Sí? Se le acercan espíritus que no son superiores y terminan con su facultad. Vean todo lo que dice aquí. Medium dotados de las más bellas facultades. Y que sin esto, o sea, sin el orgullo, hubieran podido ser sujetos notables y muy útiles. Pero fueron la presa de espíritus mentirosos. Ellos creyeron cuando algún espíritu dijo que era el mismo Jesús, o creyeron que era, no sé, otro espíritu bien superior. Entonces, dicen que sus facultades se han pervertido en primer lugar, es decir, esas energías, digamos que se dañaron, no era para lo que venía. Después aniquilado, es decir, esas energías ya no existen, esa facultad ya no existe, y más de uno se ha visto humillado por las más amargas decepciones. Entonces, debemos tener mucho cuidado con el envanecimiento, con ese orgullo, bueno, y no solamente con la mediunidad. Por ejemplo, cuando nosotros podemos hacer una conferencia, siempre debemos mirar el compromiso que traemos nosotros como espíritus que todavía estamos aprendiendo que somos aún espíritus inferiores, sin envanecernos. No soy la que más sé, la que más lee, la que más... es decir, una maravilla en la palestra, porque eso también, ese envanecimiento no nos lleva a ninguna parte. Chico era un medium muy grande, uno de los más grandes medium, y era humildísimo. La humildad de Chico, o sea, de Jesús, el ser más perfecto, era humilde. Nunca se envaneció de su poder, y eso que solamente demostró o hizo en sus curaciones, en todo eso que realizó él por el paso sobre la tierra, era una mínima porción de lo que puede hacer como espíritu superior. Porque mientras más elevados son, las energías son más potentes. Son extraordinariamente potentes. Entonces, fíjense que él era absolutamente humilde. Sigamos. El orgullo se traduce en los medios por señales no equívocas sobre las cuales es tanto más necesario el llamar la atención, como que es una de las extravagancias que deben inspirar desconfianza sobre la veracidad de sus comunicaciones. Pues si solamente estamos diciendo que recibimos es de la Virgen María y de Jesús, eso no inspira confianza. O que, no sé, un gran guerrero del pasado, porque es que yo soy un medium que no puede recibir a fulano o a sutano, porque es que mi mediunidad es muy, muy grande. Entonces eso inspira desconfianza. Generalmente los espíritus no dicen nombres, que es que a ellos no les interesa el mensaje. Inclusive estos espíritus de Alcione que se están preparando para reencarnar en el planeta, ellos han ido a centros espíritas. En los libros lo dice. Y se han comunicado y han dado mensajes. Y ellos nunca han dicho, yo soy de Alcione, yo soy un extraterrestre.
Manuel Filomeno de Miranda, Juana de Ángeles, todos ellos han podido comunicarse, claro que sí. Pero nunca, casi nunca, ellos dicen, yo soy fulano de tal. Y les interesa es la enseñanza y el mensaje. No sé si me estoy pasando de la hora. Adelante, Siguiente. adelante. Bueno. La siguiente. ¿Cuál es la mayor necesidad del medium? La primera necesidad del medium es evangelizarse a sí mismo antes de entregarse a las grandes tareas doctrinarias, pues de otro modo podrá siempre tropezar con el fantasma del personalismo en detrimento de su misión. Entonces, evangelizarnos a nosotros mismos, estar pendiente de nuestro cambio íntimo, de siempre estar en sintonía con buenos espíritus, para que nos puedan guiar, para que nos puedan, digamos que apoyar. Es que todos nosotros tenemos nuestro espíritu guía. Estos espíritus que se especializan en la mediunidad y que en los centros espíritas nos amparan en los grupos mediúnicos, que nos dan lineamientos, que nos llevan por el buen camino, que nos dan siempre, digamos, que enseñanzas elevadas para nuestro progreso. Entonces, lo que yo decía, cuando leemos, por ejemplo, en una reunión mediúnica, el Evangelio, siempre interiorizarnos ese Evangelio, esa enseñanza que se nos está dando en ese momento. Y fuera también, en cualquier circunstancia, dentro o fuera también del centro espírita, cuando leamos el Evangelio, siempre aplicándonos a nosotros. Evangelizarnos es lo principal. Siguiente. ¿Cuál es la mayor necesidad del medium espírita? Todos deben pasar por el baño purificador de la renovación espiritual que solo el Evangelio del Cristo puede ofrecer. Entonces, esa es la mayor necesidad del medium. Bueno, antes de pasar a la, digamos que a la última diapositiva que creo que viene ahora, yo les quería hablar de un caso que me llamó mucho la atención de estos libros de Manuel Filomeno de Miranda, de la serie de Transición Planetaria, en donde habla de una medium llamada Malvina, que en la época de la Revolución Francesa, ella era una escritora muy brillante con su esposo, pero el esposo fue traicionado y fue apresado y llevado a la guillotina. Al ver que ella se queda viuda y que de pronto también van a ir por ella se lanza a un río y muere ahogada. Pero ya después, ella le tocaron, por supuesto, por haber hecho ese acto de escape, digámoslo así, de evasión de la responsabilidad como espíritu encarnado. Ella tiene una serie de reencarnaciones, pues, dolorosas, hasta que llega un momento en que ella en el plano espiritual se enamora de la doctrina espírita. Y ella se prepara y reencarna y trabaja en un centro espírita, pero ella reencarna con una situación, digamos, de salud bastante mala, con dolores en todo el cuerpo, con dolores en los huesos. Precisamente por ese acto de
haberse suicidado. Pero ella sigue trabajando aún con todo, digamos, esa situación de salud. Y lo hace, siéntase como se siente. Las personas que trabajaban a su alrededor decían, bueno, ¿y ahora con qué mal vendrá? ¿Sí? Porque era como una persona, ellos creían que era que inventaba sus dolores, pero no. Y ella fue objeto de la persecución de enemigos del pasado. Y en su reencarnación también se iba a encontrar con enemigos políticos de aquella época cuando ella estuvo en la Revolución Francesa y cuando fue que ella se suicidó. Pero ella enfrentó esa mediunidad de prueba muy dolorosa y era muy, es decir, ella cuidaba mucho su mediunidad. Ella era una persona muy entregada al trabajo. Ella había entendido lo que estaba pasando, su espíritu lo sabía, porque lo tenía en su archivo. Y los espíritus la ayudaron en una de estas reuniones mediúnicas en el plano espiritual y convocaron algunos enemigos de ella que la estaban persiguiendo. Y ellos decían que no iban a dejarla progresar, que por eso la martirizaban tanto, por eso aumentaban sus dolores. Ahí explicaban en ese libro cómo ellos le daban como golpes, eso con pura mentalización y energías negativas, ella sentía el dolor, sentía los golpes. Y decían, es que ella no nos está dejando alcanzar nuestros objetivos. Por supuesto, esos objetivos eran negativos. Ella nos está obstaculizando el trabajo que nosotros estamos haciendo y no la vamos a dejar en paz. Entonces ahí vino ese proceso de adoctrinamiento y ella se ganó el apoyo de los espíritus superiores, los espíritus benévolos, que digamos que trataban de minimizar o de anular toda esa situación que le estaban provocando los espíritus inferiores para tratar de atormentarla más de lo que estaba con esa enfermedad que ella tenía. Entonces, y ahí explican los libros cómo se veía a los espíritus, dando las energías para aminorar, para amainar toda esa situación que ella estaba viviendo por parte de los encarnados y de los desencarnados también. Y otra cosa que me llamó mucho la atención y que yo quería decirle aquí, es que como nosotros no somos seres perfectos, los medios no somos seres escogidos por Dios y con la facultad, que somos inferiores, somos comprometidos con la ley, ellos decían que hay que dar el testimonio, aunque sea con las rodillas descoyuntadas, es decir, así sea con los dolores, con las pruebas, con las expiaciones que estemos pasando, siempre debemos ser fieles a esa tarea, a esa mediunidad o a ese compromiso que nosotros trajimos del plano espiritual, porque nosotros nos prepararon durante mucho tiempo. Entonces es muy importante que cumplamos todo eso a lo cual nosotros nos comprometimos. Que dijimos, sí, yo voy a cumplir, yo voy a trabajar, yo voy a ir con las rodillas descoyuntadas. Es decir, a pesar de todos los dolores, así sean físicos o de otro tipo. Entonces, allí termina la conferencia. Y aquí tenemos ejemplos de medium espíritas. Tenemos a Chico Javier, Juan Durante, que ya desencarnó, Chico también.
Divaldo afortunadamente todavía está vivo. Humberto Mariotti, Ivonne Pereira, ya desencarnada. Colombia también desencarnó. Raúl también afortunadamente todavía está vivo. Fíjense que él también pasó por una situación de prueba, ¿verdad?, de salud, pero él ha permanecido firme. Él sigue ahí firme en el espiritismo, en la doctrina. Y en Colombia tenemos también muchos mediums silenciosos, juiciosos, muy buenos mediums de facultades muy buenas. No voy a mencionar ninguno porque, pero sí los hay. Entonces, hasta aquí la conferencia de hoy. Muchas gracias, Vera. Bien. Muchas gracias, Vera, por esta compartir de reflexiones, de conocimientos. Y bueno, solamente tenía un comentario cuando hablaste de que a veces llegamos a los centros espíritas buscando consuelo por la pérdida de un ser querido. Entonces, es normal, es natural, es entendible. Muchas veces nosotros, agrupaciones espirituales, no nos pueden dar este consuelo como nos lo pueden dar de un centro espírita. Entonces, ya te estoy escuchando, no te escuchaba. Ahora sí. Sí. Entonces, yo les daré decirle a esas personas que tengan paciencia, ¿sí? Que, bueno, desafortunadamente no tenemos aquí en Colombia una tarea como la que existió en Brasil con Chico Xavier, recibiendo cartas de los familiares desencarnados, más de 20,000 cartas recibió Chico. Pues no tenemos esa posibilidad. Pero el caso mío, por ejemplo, que yo llegué a un centro espírita sin buscar ese tipo de comunicaciones, pero al desencarnar mi papá, a pesar de yo no ser un medium ostensible, tuve la oportunidad de un mensaje de un medium reconocido. Ya yo he dado ese testimonio en conferencias. El medium Jorge Berrío, coincidí con él en un transporte intermunicipal y espontáneamente se dio ese encuentro y esa comunicación con mi padre, que hacía 3 años había desencarnado. Entonces, esas y otras oportunidades que se pueden dar en los centros espíritas, podemos tener nosotros ese contacto, esa comunicación con nuestros familiares desencarnados. Entonces, y además de que el mismo interesado pues puede desarrollar sus facultades con paciencia también a través de los diferentes cursos de desarrollo mediúnico, con los ejercicios que los maestros, que los guías de esos cursos proponen para desarrollar la atención, la concentración. Entonces, eso es lo que hay que decirle a las personas pues, que van en búsqueda de, a veces sí, urgidos, urgentes o desesperados, pero que tener paciencia y estudiar la doctrina espírita, que esas oportunidades de tener esos mensajes con esos familiares van a llegar seguramente. Era lo que quería yo decir. No sé si alguien más del público quiera decir algo.
sobre este tema tan importante que nos ha hablado Veracruz. Bueno, Vera, entonces te pedimos que nos cierre con una elevación de pensamiento también para agradecer a Dios por esta jornada de estudio que hemos tenido contigo. Bien. Bueno,